o la chica, la grande, correctamente. Porque ese gen, al aparecer en la descendencia, siempre que esté presente, se va a expresar y va a aparecer como semilla amarilla. Diferente a lo que ocurre en la semilla verde, que ustedes verán que para que sea semilla verde debe estar presente los dos genes de A chica a chica. Esto nos lleva a otro concepto, el concepto de recesividad, y que es el concepto que establece que para que un carácter se manifieste, como el caso del verde, únicamente lo hará teniendo el par de genes recesivo, vale decir, no dominante, como es el verde. Mendel sostuvo que el color que veníamos analizando de la semilla era controlado por un factor que se transmitía a la descendencia por medio de los gametos. Este factor, que hoy es conocido como gen, podía transmitirse sin mezclarse con otros genes. Mendel enunció que el gen era susceptible de separarse en la filial para entrar en gametos diferentes y distribuirse en la descendencia de los que vinieran. A causa de esto, la primera ley se denomina ley o principio de la segregación de los genes. Sin embargo, si se cruzan ciertas plantas que tienen flores rojas y blancas, como es el caso de la Mirabilis jalapa, es posible encontrar que en la filial 2, 3 fenotipos, colores rojas, rosas y blancas, que corresponden a los 3 genotipos. Esto se debe al hecho de que la dominancia es incompleta y no siempre se cumple la regla de la dominancia y recesividad que he explicado en la proyección anterior. La dominancia es completa en la mayoría de los casos, pero es incompleta en otros, y existe un fenómeno de características mezcladas, sin que se mezclen los genes alelos, y a ello se denomina herencia intermedia o codominancia. Posteriormente, observó que las plantas con semillas amarillas en la filial 2 poseían diferente constitución genética. Un tercio de este grupo siempre daban semillas amarillas, pero los otros 2 tercios de la generación F3 originaban plantas con semillas amarillas y verdes en la proporción de 3 a 1. El 25% de plantas en la F2 con semillas verdes, cuando se cruzaban entre sí, producían siempre semillas verdes. Ello demuestra que estas eran líneas puras para ese carácter. Si representamos por medio de letras los genes en los cruzamientos, designado con A el gen para el carácter amarillo y con A pequeña al gen para carácter verde, tenemos, como ya dijimos en la primera generación, los datos obtenidos, pero recuerden ustedes que en el caso de la segunda generación vamos a tener fenotípicamente 3 semillas amarillas y genotípicamente vamos a tener semillas con caracteres de homocigota dominante, el 25%, caracteres de homocigota recesivo un 25% y de heterocigotas un 50%. Fíjense qué distinto es la ley de distribución independiente, que enuncia que los genes que están en cromosomas diferentes
se distribuyen en forma independiente durante la meiosis. Es decir, que mientras la ley de segregación se aplica al comportamiento de un solo par de genes, el principio de la distribución independiente describe el comportamiento simultáneo de dos o más pares de genes localizados en diferentes pares de cromosomas. Los genes que están en cromosomas separados se distribuyen independientemente durante la meiosis. La descendencia resultante es híbrida en dos locis o locus, y esto se denomina dihibridismo. Y así lo podemos ver en el caso del entrecruzamiento entre una semilla en donde tenemos dos caracteres, vale decir, el color y la textura, con otra semilla, con otro color y otra textura, de los cuales veremos, ¿no es cierto?, que el entrecruzamiento de los individuos puros generan una primera filial, ¿no es cierto?, de semillas amarillas y lisas. Pero observen ustedes que en el cuadro está la filial 2, en la cual ya tenemos el entrecruzamiento entre híbridos. Y vamos a ver que hay semillas amarillas y lisas, semillas amarillas y rugosas, semillas verdes lisas y 1 en 16 semillas verdes y rugosas. Cada individuo ha recibido un conjunto de cromosomas de su padre y otro conjunto de su madre. Cada conjunto se denomina haploide, de haplos, que significa mitad. Y en la especie humana está constituido por 23 cromosomas. Los 23 cromosomas provienen de un progenitor o provenientes de un progenitor. Están constituidos por 22 autosomas, es decir, 22 cromosomas relacionados con la determinación de características somáticas y un cromosoma sexual. Como los autosomas provenientes de un progenitor son muy parecidos a los que provienen del otro, aunque no de contenido génico idéntico, son cromosomas homólogos que forman parejas con idéntica morfología. Por ejemplo, los cromosomas número 1, paterno y materno, normalmente tienen una forma idéntica y el mismo patrón de banda. En el individuo diploide, que tiene dos conjuntos cromosómicos, los genes también se encuentran por pareja y cada uno ocupa un lugar o locus equivalente en cada par de cromosomas homólogos. Si el gen que ocupa un locus en un cromosoma es idéntico al que ocupa ese locus en el cromosoma homólogo, el individuo es considerado homocigota para ese gen. En caso contrario, se lo considera heterocigota para ese gen. Los individuos homocigóticos para un gen lo expresan de una sola manera. En cambio, los individuos heterocigóticos para un gen pueden expresar una forma del gen, las dos formas o una forma intermedia o mezclada. Las variantes de un gen se denominan alelos. Cuando un heterocigota expresa un solo alelo, se dice que ese alelo es dominante sobre el otro. Cuando un alelo debe hallarse en el estado homocigótico para expresarse, se lo llama recesivo, y cuando ambos alelos se expresan en el fenotipo, se dicen que son codominantes o de herencia intermedia. Ya lo habíamos mencionado a estos conceptos, pero es bueno remarcarlos. A partir de Mendel, estos tipos de herencia fueron definidos por los rasgos del fenotipo y aplicados a la genética en ciencias de la salud. Sin embargo, en muchas ocasiones, el patrón de herencia no es absolutamente rígido y acorde con las reglas mendelianas,
lo que se debe al gran trecho que separa los rasgos del fenotipo de las variantes moleculares del gen, dado que en la expresión de un gen intervienen numerosos procesos bioquímicos a diferentes niveles. Y es así que podemos hablar que existen diferentes patrones de herencia según las posibles localizaciones de un gen. Si un gen o segmento de ADN capaz de producir la síntesis o moderación o inhibición de una determinada proteína se encuentra localizado en los 22 cromosomas somáticos, se habla de una herencia autosómica basada en la variación de genes simples en cromosomas regulares o autosomas, que para el caso del hombre dijimos que son 22 cromosomas somáticos. Por el contrario, si el gen o la variación de genes simples ocurre en los cromosomas determinantes del sexo, vale decir, para la mujer en los cromosomas X o en el hombre en el cromosoma X o Y, se habla de una herencia ligada al sexo. Es importante retomar ciertos conceptos diferenciales en cuanto a lo que es mitosis versus meiosis, y habíamos ya analizado suficientemente en cada uno de los casos las diferencias que correspondían tanto al proceso en células autosómicas como en células de gametas. Para el estudio de las herencias y tipos de herencias, sean estas autosómicas o ligadas al sexo, se utilizan símbolos utilizados en los llamados gráficos que se emplean para el estudio en el género humano. Y así vemos los símbolos utilizados tanto para la expresión de hombre, mujer, las relaciones entre el matrimonio de un hombre y una mujer, los patrones y los hijos obtenidos de esa pareja. En fin, fíjense ustedes cómo se expresan los individuos afectados. En el caso de ser hombre afectado, es un cuadrado recubierto o lleno en su interior. Fíjense cómo es posible expresar la muerte, el caso propósito de estudio o el caso de matrimonio. Es así que el estudio genético se basa inicialmente en la consulta de una persona afectada o de un paciente y sus familiares, pero debe extenderse a todos los miembros posibles de esa familia que posean lazos de consanguinidad con el paciente. El paciente inicial se denomina propósito o propositus y en la genealogía se señala, como ya habíamos visto, con una flecha. El interrogatorio o historia clínica debe ser muy cuidadoso y tener en cuenta las posibilidades de confusión y ocultamiento de lazos de consanguinidad. En una genealogía, las diferentes generaciones se enumeran con números romanos y dentro de cada generación se enumeran con números ordinales todos los individuos, incluidos los no nacidos, de izquierda a derecha, como ustedes lo pueden ver. Vale decir que en el caso, por ejemplo, del análisis de una progenie con desórdenes que involucran a cromosomas autosómicos, pero dentro de esos cromosomas se analizan genes recesivos, generalmente la enfermedad aparece en la progenie de padres no afectados. La progenie afecta tanto a mujeres como hombres, dado